Siempre bendiciones para toda la iglesia, como bendiciones para quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Quiero dar un saludo especial a la hermana Maris Marcano Carreño, quien hace una hora más o menos escuchó el mensaje de Apocalipsis. Ella es de Tucupita, estado Delta Amacuro, República de Venezuela. Gracias, hermanas, por sus palabras de ánimo que nos da para seguir en este ministerio. Como siempre, les habla el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. En el estudio de la vida y ministerio de Cristo, que también tenemos ya muchos años de estar estudiándola y de estar transmitiendo estos mensajes, vamos a ver este día sobre la importancia de prepararse. Y quiero hacer un resumen de lo que vamos a estar estudiando en esta parte de esta nueva lección. Recuerden que estamos en la última semana del ministerio de Jesús, o sea, el día martes, el gran día de las preguntas. Se presentó un discurso para los apóstoles sobre la destrucción de Jerusalén. También enseñanza sobre parábolas relacionadas a las 10 vírgenes, los talentos y las ovejas, que es lo que vamos a ver en este estudio. Luego vamos a pasar al día miércoles, donde vamos a ver la calma antes de la tormenta. Y luego vamos a ver que Jesús se prepara. El Sanedrín conspira. Luego el día jueves, pasaremos al día jueves, vamos a ver los preparativos para la Pascua. Y por último pasaremos al día viernes, el día en que Jesús murió. Vamos a ver allí la última cena. De esto quiero dar una aclaración. La expresión la última cena es la forma como tradicionalmente se designaba la comida de la Pascua y los sucesos relacionados que tuvieron lugar en el aposento alto. Y esta fue la última comida que Jesús comió con sus discípulos antes de su crucifixión. Vamos a ver en esta sección la observación de la Pascua y por último se reprende la disensión. Bueno, vamos a comenzar pues, después de haber hecho este breve resumen de lo que tratará esta porción, vamos a comenzar el tema de la importancia de prepararse. La mayoría de nosotros reconoce la importancia de la preparación, la importancia de prepararnos con anticipación, sea para una tarea pequeña o para una tarea grande, sea para un propósito admirable o incluso un propósito cuestionable. Veremos acá que el Sanedrín se preparó para matar a Jesús. Por eso les estoy diciendo, para todo requiere preparación, sea para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Es útil pues prepararse. La mayoría de ustedes estaría de acuerdo con la moraleja de la fábula de la hormiga y la langosta de Esopo. Es decir, que trata
de que es sabio prepararse hoy para las necesidades de mañana. Esopo fue un héroe griego folclórico que supuestamente vivió en el siglo VI y se le atribuye la autoría de varias fábulas de animales. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la preparación. Por ejemplo, Noé preparó el arca, aunque se burlaron de él, se rieron de él, preparando aquella arca en un lugar seco, en un lugar donde ni pensaban lo que iba a suceder en relación al diluvio. Él se preparó porque él hizo la voluntad que Dios le ordenó. Tenemos el caso de Juan el Bautista, que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y hay una cosa interesante, que esta preparación fue anunciada desde el libro de Isaías. Miren lo que dice en el capítulo 40 y el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. En Malaquías también, capítulo 3 y el versículo 1, también se habla de esta situación. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego si pasamos a Mateo capítulo 3 y el versículo 3, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, Jesús, miren qué importante es esto. Jesús está preparando un lugar para nosotros. Si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14 y los versos 1 y 2, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego en Mateo, en el capítulo 25 y el versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y por último, en Hebreos, en el capítulo 11, ahí se presenta en el verso 16: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo creo que en el estudio de la palabra de Dios no puedo hablar de casualidades. Varias veces me he hecho referencia a esto. Y yo por largos años, 4 o más años, simultáneamente he estado enseñando sobre Apocalipsis y sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Y cómo es que gracias a nuestro Dios, gracias al Espíritu Santo, que han coincidido muchas de estas lecciones, que aparecieran dos temas totalmente distanciados el uno del otro, pero no ha sido así.
el uno con el otro muchas veces se han complementado. Y lo que van a oír ustedes ahora también es otra de las situaciones que se complementan en relación a estos dos estudios. Este estudio es una transición que nos lleva desde el final del martes hasta el comienzo del día viernes, el día en que el Señor Jesucristo murió. En el estudio estará presente, hermanos, el tema de la preparación, el tema de la importancia de prepararse, la importancia de prepararse. Quienes escucharon el anterior mensaje sobre Apocalipsis 21, sobre el lugar del alma, que es el cielo, ustedes entendieron que para estar en ese lugar es necesario estar preparado. No es que se gane automáticamente, o como que dice el dicho popular, que se gane por arte de magia, que se gane porque muchos emplean este razonamiento de que Dios es misericordioso, que Él no es malo, y como Él es misericordioso, Él a todos les va a dar el cielo. Eso no es así, no es la voluntad de Dios. Claro, no es la voluntad de Dios que el mundo se pierda, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, pero que se salve haciendo su voluntad. Entonces, vamos a comenzar y vamos a basar este estudio en Mateo capítulo 25, la primera parte de este mensaje. Mateo 25, los versos 1 hasta el 46. Aquí en este capítulo 25, versos 1 hasta el 46, vamos a ver la importancia de prepararse para la parucía. Ahora bien, ¿qué es la parucía? Bueno, como se hizo notar anteriormente, parucía en el idioma griego técnico se refiere a la segunda venida de Jesús. Entonces, vamos a hablar acerca de esta parucía, la importancia pues de prepararse para la segunda venida del Señor. Usted sabe que hemos estado estudiando y los discípulos le hicieron muchas preguntas a nuestro Señor. Y aquí en este capítulo 25, ese énfasis sobre mantenerse preparados continúa hasta el capítulo 25 de Mateo. Veamos la primera lección. Y esta primera lección es acerca de las 10 vírgenes que tenemos en los versos 1 hasta el 13. Y el capítulo comienza con esta parábola de las 10 vírgenes. Es probable, y doy esta aclaración, que la palabra vírgenes de esta parábola se refiere a siervas jóvenes y solteras. Hay una versión que se lee como doncellas. Hay otra versión que se lee como damas de honor. En aquellos tiempos, ser joven judía y soltera era básicamente sinónimo de virgen. Así se entendía en ese tiempo. Entonces, el capítulo comienza pues con la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí se nos dice que las doncellas esperaban al esposo. Puede ser que las vírgenes esperaron en casa de la novia
la llegada del esposo, pero es más probable que hubieran esperado en casa del esposo la llegada de éste con la novia. Y cuando éste llegara, iba a haber una celebración, o sea, un banquete de bodas. Hemos hablado en el pasado lo que es la celebración de una boda, lo que es un banquete de bodas. Es algo verdaderamente hermoso. Como parte del comité de bienvenida, las mujeres habían de sostener lámparas para alumbrar el sendero del esposo. Estas lámparas pueden haber sido las pequeñas vasijas de arcilla con mechas que eran de uso común en aquellos tiempos. Y hay una ilustración que tenemos en Mateo capítulo 5 y el versículo 25, donde versículo 15, ahí leemos, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿A quienes creen que Jesús estaba hablando de antorchas que serían más adecuadas para alumbrar el sendero de un desfile? ¿Ve? Pero sigamos adelante. El esposo no regresó cuando se esperaba. Como resultado de ello, se empezó a agotar el aceite de las lámparas. Y nos dice la parábola que 5 de las vírgenes que habían sido llamadas prudentes habían traído aceite adicional. Ahí lo dice el verso 4. Y nos dice que las otras 5, llamadas las insensatas, no tenían suministro de reserva. Así que fueron a comprar más aceite. Nos lo presenta el versículo 3 y el versículo 10. Entonces, mientras estuvieron ausentes, el esposo llegó y todos los presentes entraron en la casa para el banquete. Y cuando las vírgenes insensatas volvieron, encontraron la puerta cerrada y con reja. ¿Por qué? Bueno, debido a que no estaban preparadas, se perdieron de las fiestas. Usted sabe que la palabra conocer que tenemos aquí en Mateo capítulo 25 y el versículo 12, noten, mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Esta palabra se usa como se usa a menudo en la Biblia, en el sentido de conocimiento favorable. Y el Señor sabía a quiénes, pero no reconoció el derecho de ellas de ser parte de esa celebración. Mire, comparemos esto mismo con Mateo capítulo 7 y el versículo 23. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, puede que nosotros nos preguntemos por qué las 5 doncellas sabias no compartieron su aceite con las demás. Bueno, podemos decir que la respuesta se encuentra en la aplicación de la parábola. Es decir, que cuando Cristo el esposo, mire lo que dice aquí mismo en Mateo capítulo 9
y el versículo 15 dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 3 y el versículo 29. Dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, por eso estoy diciendo que la respuesta se encuentra en la aplicación de la parábola cuando Cristo, el esposo, regrese. No habrá preparación compartida. Es decir, mi esposa se ha preparado, pero yo no me he preparado. Pero ella no podrá compartir su preparación con la preparación personal que yo debería haber hecho. Acuérdense que el principio de la salvación es individual. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Es decir, que el mensaje que aquí se está dando es que yo no puedo prepararme por usted y usted no puede prepararse por mí. Eso es demasiado claro. En Romanos, en el capítulo 14, versículo 12, dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, verso 12. Y entonces el Señor Jesús concluyó la parábola con este desafío. Miren lo que dice el verso 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es una realidad. Entonces, como no lo sabemos acerca de la venida del Señor en su segunda venida, nosotros todo el tiempo tenemos que estar preparados. Es una realidad demasiado clara de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí hay otra parábola, hay otra enseñanza, una enseñanza que a través del mundo estudioso de la palabra de Dios se ha extractado mucho, y se trata de la parábola de los talentos, que está comprendida en los versos 14 hasta el 30. La parábola de las 10 vírgenes fue seguida de esta parábola de los talentos. O sea, la parábola de las vírgenes presenta a personas que esperan el regreso de Cristo. Esperan el regreso de Cristo, mientras que la parábola de los talentos deja claro que debemos trabajar mientras esperamos. Es decir, una ilustración muy sencilla y común es: no vamos a prepararnos con los brazos cruzados. ¿Ve? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando vemos esta parábola de los talentos, deja claro que debemos trabajar mientras esperamos. La parábola de los talentos es parecida a la parábola de las minas que fue referida cerca del final del viaje a Jerusalén. Esta parábola de las minas ahí se describe en Lucas capítulo 19, versos 11 al 27. Pero por supuesto que el énfasis es diferente.
La parábola de las minas les recordó a los oyentes de Jesús que el establecimiento del reino no sería de inmediato, mientras que la parábola de los talentos recalca pues la necesidad de ser un siervo fiel del Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? En la parábola de los talentos, un señor encargó sus posesiones a 3 siervos. ¿Ve? Les encarga sus posesiones, le dio a un siervo 5 talentos, a un segundo siervo 2 talentos y a un tercer siervo 1 talento. Y usamos la palabra talento, ustedes saben bien, para dar a conocer o para dar a entender habilidad. Cualquiera que lo oye en cualquier ambiente de enseñanza es lo primero que viene a la mente. Talentos, estamos hablando de un sinónimo pues de habilidad, un sinónimo de ser inteligente. Pero en aquellos tiempos era una unidad monetaria. Y quiero decirles una cosa más, que además de que era una unidad monetaria, era una gran suma de dinero. Un talento era una gran suma de dinero. Y les aclaro esto porque para que entendamos la profundidad de esta parábola de los talentos. El hombre que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos usaron el dinero de su señor para hacer más dinero. El hombre que recibió 1 talento, temeroso de perder lo que se le había encargado, escondió su talento en la tierra. No hizo que produjera, pues. Y cuando volvió el señor de ellos, los 2 primeros siervos fueron galardonados, mientras que el tercero fue castigado. Yo quiero que quede bien en mente esto, porque generalmente, y yo entiendo a toda la hermandad y a cualquiera que enseñe sobre esto dentro de la iglesia del Señor, yo entiendo que la tendencia cuando enseñamos sobre esta parábola de los talentos es hablar sobre habilidad, hablar sobre inteligencia, hablar sobre capacidad. Pero la realidad que aquí se está presentando no era esa, sino por eso he dado la descripción de lo que era un talento y he dicho de que era una gran cantidad de dinero. No puedo decirles exactamente cuánto, pero que sí era una cantidad suficiente como para que produjera. Es como que si un inversionista viniera y escoge a 3 connotados hermanos en una congregación y le dijera: mira, te doy $100,000 para que los produzca, equivalente a 5 talentos. Luego al segundo hermano le dice: mira, te doy $50,000 para que los inviertas y te produzcan. Pero al tercer connotado hermano le dice: mira, te doy $10,000 para que los inviertas y te produzcan. Y luego, después de un par de años, regresa el inversionista y les pide cuentas. Y los 2 primeros han producido de acuerdo a los $100,000 y $50,000, pero el que recibió 10,000 no produjo nada. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender.
Nuevamente, pues, el mensaje es la necesidad de mantenerse preparados con esta idea adicional. Es decir, la única manera de estar preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo consiste en estar ocupado en su causa. ¿Ve? Es decir, debemos usar los dones que nos ha dado para glorificarlo. Debemos usar los dones que nos ha dado para glorificarlo. Y por último, se presenta la parábola de las ovejas y de las cabras, que está comprendida en los versos 31 hasta el 46. El discurso de Jesús, hermanos, termina con una representación gráfica de su regreso. Hay quienes enseñan que Cristo volverá para establecer un reino de naturaleza material y política. Esto en muchas clases lo hemos visto, y que él entonces reinará sobre la tierra por 1000 años. Lo hemos visto también. Jesús, sin embargo, indicó que su regreso será seguido de inmediato por el juicio. ¿Ve? Ahí lo tenemos bien claro en los versos. Vámonos otra vez a Mateo capítulo 25, en los versos 31 y 32. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hay quienes enseñan que habrá múltiples juicios y se refieren a Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, como el juicio de las naciones en contraste con otros juicios, pero la Biblia enseña que solamente hay un día de juicio. Y esto también, hermanos, lo hemos visto vastamente en todas las clases anteriores que he presentado. Dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso es totalmente claro. En el juicio el Señor separará a los hombres del mismo modo que los pastores del tiempo de Jesús separaban a las ovejas de las cabras. La costumbre era dejar que las ovejas y las cabras parecieran juntas, pero se separaban al final del día. Debido a las imágenes pastoriles, algunos llaman a esta la parábola de las ovejas y de las cabras. Entienda que no se trata solamente de un relato, sino que hay que entender, hermanos, que el juicio es real y que con toda seguridad ocurrirá. Ya lo hemos leído aquí en Hebreos 9:27, pero todavía reforcémoslos con Hechos capítulo 17 y el versículo 31. Miren lo que dice este versículo también. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La parábola de los talentos enseña la importancia de servir al maestro, hermano. Este pasaje da ejemplos de una forma como es que podemos servir, que es mediante ayudar a los desafortunados, ayudar a los hambrientos,
ayudar a los que no tienen hogar, ayudar a los que están desnudos. Y hago una aclaración de la palabra desnudo. La palabra desnudo se usa en este pasaje, como a menudo se usa en las Sagradas Escrituras, para hacer referencia a estar vestido de un modo insuficiente. A eso se refiere la palabra desnudo. Pues ayudar a los desnudos, a los que están faltos, a los que están necesitados, a los enfermos. El énfasis es sobre ayudar a los iguales discípulos. Allí nos está expresando en Mateo capítulo 25 y el versículo 40. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, es probable que los que estaban en prisión hubieran sido arrestados, a lo mejor por causa de su fe. Por eso es que el Señor en aquel tiempo le dio gran énfasis a visitar a los presos, porque Roma llevaba a los cristianos a las cárceles, si es que esa suerte les tocaba, no porque los mataba de inmediatamente. Entonces, tenemos que entender esta situación, pues, que allí se está presentando. Pero se puede aplicar a todas las personas. Miren lo que dice en Gálatas en el capítulo 6 y el versículo 10 específicamente. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que el bien, el Señor no lo limita. Debemos de tener cuidado especial por nuestros hermanos y hermanas necesitados en cualquier aspecto, pero no limita a que no podemos ayudar a uno que no sea parte del glorioso cuerpo de Cristo Jesús, como lo es la iglesia. Hay quienes se dan gusto señalando que el juicio de Mateo 25 no tomará en cuenta cuán sanos seamos en nuestras enseñanzas, sino cuán amorosos seamos en nuestras acciones. Esa es una mentira, ¿no? Tenemos que mantener la pureza de la palabra de Dios. Hay muchos que le dan énfasis a que al Señor, como es misericordioso, es lo que le importa. Debemos tener cuidado de no aislar este pasaje de otras escrituras que señalan la esencialidad de ser correctos en doctrina y en vida. Miren lo que dice Tito capítulo 2 y el versículo 1. Allí Tito es demasiado claro. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Demasiado claro es esta declaración. Entonces, al usar el razonamiento de algunos, podríamos llegar a la inconcebible conclusión de que el juicio no tomará en cuenta la fe en Jesús, sino que juzgará si hemos hecho buenas obras o no. Y esto porque en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, no se menciona la fe en Cristo. Algunos podrán agarrarse de esta situación, pero no es así, porque de lo contrario habría contradicción en la enseñanza santa de nuestro Señor. Al mismo tiempo, hay algo importante que estos versículos subrayan, y ello es que la pureza moral y la rectitud doctrinal no son suficientes. Hay que entender esto también. Yo he conocido hermanos así de este tipo. Tienen pureza moral, rectitud doctrinal,
Nuestra religión debe demostrarse al ayudar a los demás. Miren lo que dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 27. El último versículo dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Entonces, para terminar, quiero decirles lo siguiente, hermanos. Cuán importante es estar preparados para el regreso de Cristo. ¿No creen ustedes eso, hermanos? Amén. Cuán importante es estar preparados para el regreso de Cristo. Los que no estén preparados irán al castigo eterno, mientras que los que sí lo estén irán a la vida eterna. Ahí lo dice claramente en este versículo 46 de Mateo 25. Miren: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, hay quienes afirman que mientras los justos irán a la dicha eterna, los inicuos sencillamente dejarán de existir. ¿Por qué cree usted que muchos se suicidan? ¿Por qué cree usted que muchos se quitan la vida de una o de otra forma? Lo ha habido a través de la existencia de los seres humanos aquí en esta tierra, porque creen que suicidándose ahí se les termina todo. No, demasiada enseñanza hay en la palabra de Dios, demasiada enseñanza hemos dado a través de estas lecciones de que realmente se va al Hades, se va aquel que no ha hecho la voluntad de nuestro Señor al lugar de tormento. Esta es una realidad verdaderamente muy clara. Sin embargo, Mateo capítulo 25, y lo recalco, verso 46, enseña que el infierno será tan eterno como el cielo. El infierno será tan eterno como el cielo. La misma palabra, o sea, la palabra griega que se traduce por eterno, hermanos, es la que se usa para describir tanto el castigo como la vida. En Mateo capítulo 25, versículo 46, nos habla que si el castigo no es eterno, fíjense bien, si el castigo no es eterno, entonces tampoco lo es la vida eterna. ¿Ven? Aquellos que dicen, no, si el castigo no es eterno, entonces también la vida eterna en Cristo Jesús no es eterna. Entonces, si la vida es eterna, también lo es el castigo. Termino diciendo estas palabras. Necesitamos estar preparados para el regreso del Señor. Nosotros como cristianos necesitamos estarlo siendo fieles, siendo obedientes a su palabra. El que todavía no la ha obedecido necesita arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo y ser bautizado para recibir el perdón de todos sus pecados, e inmediatamente recibe el don del Espíritu Santo y es añadido a la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Dios bendiga su palabra y Dios nos haga que nosotros la cumplamos y deseemos estar en el cielo. Amén.